¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Hoy día espero se encuentren bien. Bueno, se mantienen suspendidas las clases, no sabemos hasta cuándo, pero nosotros debemos continuar. Estamos trabajando con programación lineal. Lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto?, es resolver los problemas, los cuatro ejemplos. Hoy vamos a resolver uno o dos problemas, los dos ejemplos, ¿cierto? A través de una modelación en planilla Excel utilizando la herramienta Solver. Recordemos un poquito, ¿cierto? Nosotros en el primer video explicamos el primer ejemplo, ¿cierto?, que era esta empresa que producía bastones de hockey y juegos de ajedrez, donde explicamos la problemática, que era lograr, el objetivo era lograr el máximo utilidad, ¿cierto? Por lo tanto, quería saber cuántos bastones de hockey y cuántos juegos de ajedrez debiera producir. Pero también este problema, ¿cierto?, indicaba, ¿cierto?, que habían ciertas restricciones. Para hacer un problema de programación lineal hay una serie de recursos que son escasos. En este caso, en este ejemplo, ¿cierto?, los recursos eran las horas disponibles de cada una de las máquinas, ¿cierto?, A, B y C, ¿cierto?, que tenían una cantidad de horas limitada. Luego, ¿cierto?, de este problema, lo que analizamos, definimos lo que es la función objetivo, ¿cierto?, que era maximizar, ¿cierto?, la cantidad o la utilidad, ¿cierto?, definiendo cuántos juegos de hockey, bastones de hockey con una utilidad de $2, más cuántos juegos de ajedrez con una utilidad de $4. Se definió eso, ¿cierto?, como función objetivo, como la fórmula, ¿cierto?, que va a permitir calcular la utilidad total. Y también definimos estas restricciones que se conocen, ¿cierto?, que en definitiva son los recursos que disponemos, donde indicamos la cantidad de horas que requiere cada unidad de bastón de hockey, más la cantidad de horas que requiere cada juego de ajedrez, ¿cierto?, en la máquina A, ¿cierto?, que en este caso debe ser menor o igual a 120. Y así para el caso de las tres restricciones en relación a las máquinas, ¿cierto? Teníamos una otra restricción, que los valores que me resulten, como es un problema matemático, debe expresarse matemáticamente, que el problema sea menor, los resultados sean mayores o iguales a 0. Disculpa. Ahora, ¿cierto?, veamos cómo se plantea este problema en una planilla Excel. Yo ya tengo el esquema hecho, ¿cierto?, para que ustedes lo trabajen de la misma forma. Esta planilla no tiene fórmulas, las vamos a construir ahora. La primera la vamos a explicar. Como ya habíamos dicho, ¿cierto?, tenemos una función objetivo, ¿cierto?, que es maximizar la utilidad, ¿cierto?, de bastones de hockey y juegos de ajedrez, ¿cierto? Y también teníamos las restricciones de las máquinas A, B y C. Primero, ¿cierto?, definimos la función objetivo y la planteamos en nuestra planilla, donde definimos la utilidad, ¿cierto? La utilidad, definimos que cada bastón de hockey tiene una utilidad de $2 y cada juego de ajedrez una utilidad de 4. Lo que está en celeste son las variables, que en este caso es la cantidad de bastones de hockey, y esta celda, ¿cierto?, la C, ¿cierto?, que es la cantidad de juegos de ajedrez. Estas son lo que se conoce como las variables. Estas son las que nosotros debemos identificar para que se logre obtener la mayor utilidad. O sea, cuántos bastones de hockey y cuántos juegos de ajedrez debemos producir para lograr la mayor utilidad. Entonces, en esta celda que indica función objetivo, vamos a agregar una fórmula que me multiplica la cantidad que no hemos definido aún, o el modelo no lo ha definido, ¿cierto?, de bastones de hockey por su utilidad, más la cantidad de juegos de ajedrez por su utilidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar y sumar. Por lo tanto, esto es igual a la cantidad de bastones de hockey multiplicado por la utilidad de cada bastón de hockey, más la cantidad de juegos de ajedrez multiplicado por la utilidad de cada juego de ajedrez. Y ahí ya tenemos formulada la función objetivo, ¿cierto? Podríamos utilizar también la fórmula que se llama suma producto, ya que aprovechamos yo sé que muchos se manejan bien en Excel, pero bueno, a quienes por ejemplo quieren utilizar la fórmula suma producto, podríamos, en vez de sumar 1 a 1 o multiplicar 1 a 1, vamos a buscar la función suma producto, que la tengo acá disponible,
y en lo que dice matriz 1 ponemos las celdas variables, y en la matriz 2 las utilidades de cada uno respectivamente. Aceptar. Y me arroja la fórmula suma producto, ¿cierto? Que en definitiva me multiplica y me suma a la vez. Si probamos esta fórmula, ¿cierto? Si supongamos fueran 10 bastones de hockey y 10 juegos de ajedrez, la utilidad sería 60. Simplemente eso. Vamos a ahorrar. Ahora lo que vamos a hacer es formular o modelar, ¿cierto?, las restricciones. Recuerden que estas son las restricciones, ¿ya? Entonces, ponemos los requerimientos de hora de cada bastón de hockey y los requerimientos de hora de cada juego de ajedrez de la máquina A. Entonces, sabemos que cada bastón de hockey requiere 4 horas en la máquina A y cada juego de ajedrez requiere 4 horas en la máquina A. Por lo tanto, la cantidad de horas que yo utilice de la máquina A debe ser menor o igual a las 120 horas que yo tengo disponible de la máquina A. Por lo tanto, en esta celda amarilla vamos a poner la fórmula, ¿cierto? Que multiplica los requerimientos de horas, ¿cierto?, por la cantidad. Por lo tanto, sería más las horas que requiere de bastones de hockey, que en este caso son 4, multiplicado por la cantidad de bastones de hockey que se van a producir, más las horas que requiere cada juego de ajedrez por la cantidad de juegos de ajedrez. Todo esto solamente estamos hablando de la máquina A. Y ahí multiplicamos. Lo que podemos hacer ahora, ¿cierto?, es correr la fórmula hacia abajo, pero para lo cual debemos fijar las variables, que son estas celdas, ¿cierto? Le ponemos un signo peso delante de la letra y delante del número, signo peso delante de la letra y delante del número, solamente, ¿cierto?, a estas celdas, y corremos hacia abajo. Si se fijan, ¿cierto?, todas las celdas ya tienen fórmula, por lo tanto, lo que me va a calcular, o el resultado que me arroja acá, dependiendo de la cantidad de bastones de hockey y juegos de ajedrez que se produzcan, estos valores que resulten acá deben ser menores o iguales a la capacidad que hay, o la disponibilidad de horas que hay en cada una de las máquinas. Ya tenemos formulada la planilla. Yo agregué una columna adicional, que en definitiva esta columna, que se llama exceso de capacidad, básicamente son aquellas que quedaron horas disponibles que no se usaron, ¿cierto? Porque ya teníamos, porque teníamos un exceso, o porque tendríamos un exceso de acuerdo a la cantidad de bastones de hockey y juegos de ajedrez que se vayan a producir. La idea, ¿cierto?, es que todos los recursos se ocupan, por lo tanto todos los recursos, ¿cierto?, en algún minuto alguno se va a agotar, ¿cierto?, y eso va a ser el que me va a limitar a poder producir más bastones de hockey o más juegos de ajedrez. Ya tenemos formulado, ¿cierto? Ahora nos ubicamos en la función objetivo y vamos a la pestaña datos y buscamos, ¿cierto?, la opción solver. Como no está la opción solver, debemos buscarla. Vamos a archivo o instalarla, ¿cierto? Archivo, opciones, vamos a complementos, vamos acá donde dice complementos de Excel, vamos a ir y marcamos solver. Aceptar. Ahí nos aparece ahora, ¿cierto?, la opción solver. Nos ubicamos en la función objetivo, pinchamos solver y nos va a arrojar, ¿cierto?, esta ventana que nos pide ingresar información. Establecer objetivo es la función objetivo, que es la celda que contiene la fórmula del cálculo de la función objetivo o del cálculo del maximizar la utilidad. Marcamos esa celda, ¿cierto?, que es la D5. Ahora tenemos que definir qué es lo que queremos resolver o optimizar en solver. Nosotros lo que buscamos es maximizar la utilidad. Si esto fuera un problema de reducir costos, sería minimizar los costos, pero en este caso es maximizar la utilidad. En esta celda, ¿cierto?, que dice cambiando las celdas variables, se debe agregar las variables, que en este caso son la cantidad de bastones de hockey y cantidad de juegos de ajedrez, ¿cierto?, que vamos a buscar definir.
y marcamos las dos celdas, ¿cierto? El rango de las celdas que corresponden. Luego vamos a agregar donde dice sujeto a las restricciones, indicar las restricciones del problema. Entonces vamos a agregar. En esta celda, ¿cierto? Vamos a agregar la fórmula que ya tiene el cálculo, ¿cierto? De las horas que requiere de cada producto de la máquina A. Marcamos la celda y le vamos a indicar que lo que yo utilice de la máquina A o las horas que me resulten de acuerdo a las unidades producidas de bastones de hockey y juego de ajedrez, la cantidad de horas que yo ocupe de la máquina A deben ser menores o iguales a las 120 que están disponibles. Y ahí le doy agregar. Lo mismo para la restricción de la máquina B. El total que resulte debe ser menor o igual a la cantidad de horas disponibles. Agregar. Ahora vamos a la máquina C por último. La cantidad de horas que resulten de uso de la máquina C debe ser menor o igual a 10 o a la celda, ¿cierto?, que corresponda. Iguales a 10. Aceptar le damos. Cuando agreguemos la última restricción hay que poner aceptar. Y ya tenemos agregadas las tres restricciones, ¿cierto? Ahora, ¿cierto?, donde hay un cuadro, depende del Excel que tenga, algunos están en opciones, ¿cierto? Otros están a la vista, donde dice convertir variables sin restricciones de no negativas. Eso significa, marcar ahí, que se refiere a la última restricción, donde dice que la cantidad de bastones de hockey y la cantidad de juegos de ajedrez deben ser menores o iguales a 0. Significa que los resultados que me arroje, o las cantidades que me arroje, deben ser valores positivos. Y ya tenemos todo agregado. Donde dice método de resolución debemos elegir Simplex LP, ¿ya? Y ahora vamos a resolver. Me entregó una solución. Esto dice que me pregunta si yo quiero conservar la solución. Yo le digo que sí, porque no me está arrojando ningún mensaje. Si les arroja un mensaje en rojo, un signo de interrogación u otro, es que hay algún error en la fórmula o en el planteamiento. Por lo tanto deben revisarlo. En este caso no me arrojó ningún error. Digo aceptar y el problema está resuelto. ¿Qué me dice el problema? Que yo, para lograr la máxima utilidad, se deben producir 24 bastones de hockey y 4 juegos de ajedrez. Con esa producción yo puedo lograr una utilidad de 64. Ese, ¿cierto?, es el valor óptimo, o es la utilidad máxima que yo puedo lograr de acuerdo a las restricciones que me dieron. Recuerdo las restricciones, fíjense, aquí me falta agregar una fórmula, pero de acuerdo a las restricciones yo ocupé 120 horas de la máquina A. Le voy a poner una fórmula para diferenciar la capacidad menos el resultado. Me dice que yo agoté, ¿cierto? Yo hice una resta acá, me dice que yo ocupé todas las horas de la máquina A. Sigo bajando la celda. Dice también que yo ocupé todas las horas de la máquina B. Y de la máquina C ocupé 4 horas. Claro, porque de la máquina C, cada juego de ajedrez requería 1 hora y produje 4, son 4 horas. Por lo tanto, me quedó un exceso de capacidad de 6 horas. Ese es el resultado. Si miramos, ustedes miran el ejercicio, el resultado que nos dio, que era el óptimo, nos generaba una utilidad de $64, produciendo 24 bastones de hockey y 4 juegos de ajedrez. Por lo tanto, estamos en presencia de una solución óptima que a través de este modelo Excel. ¿Qué es importante, muchachos? ¿Y qué es lo difícil de plantear o trabajar con Solver? Lo difícil, ya lo vimos, espero lo hayan estudiado, es comprender el problema, analizarlo, plantear la función objetivo, definir y plantear las restricciones, ¿cierto? Y luego ser capaz de formular una planilla, ¿cierto? Formularla, entendiendo, ¿cierto?, que todas las fórmulas deben estar enganchadas y bien definidas,
Y luego, obviamente, el cálculo de solver, si todo esto está bien hecho y se comprendió el problema, se puede plantear adecuadamente, ¿cierto?, en esta herramienta solver. Bueno, con esto quedamos en el video número uno. A continuación voy a explicar el ejemplo número 2, pero lo que me interesa es que ustedes resuelvan este mismo problema, háganlo, ¿cierto?, para que lo puedan comprender. Yo voy a resolver el segundo ejemplo y como trabajo y tarea, ¿cierto?, además de que ustedes resuelvan el ejemplo uno y el ejemplo 2, deben resolver la guía, el 3 y el 4, o la guía, el ejercicio uno y 2, no recuerdo cómo está, pero en el fondo hacer los 4 ejercicios. Bueno, muchas gracias.